Este archivo no debería estar abierto. Hay libros que se prohíben por error y hay libros que se prohíben porque funcionan. Porque revelan algo que el poder necesita ocultar para sobrevivir. Hoy inauguramos Archivos Prohibidos, con un texto que incluso muchos lectores cultos prefieren no mencionar. No porque sea obsceno, sino porque es demasiado claro. Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade no es un libro sobre sexo, es un libro sobre qué ocurre cuando el poder deja de fingir que cree en la ley. Y eso, ayer como hoy, es intolerable. Tomen esto como advertencia. Este análisis no busca absorber, busca entender. Y entender siempre es peligroso. Hola a todos, mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Que este 2026 sea un año de lecturas incómodas, de análisis más profundos y de sueños que no se conformen con lo evidente. Que cada libro despierte preguntas y que cada página agudice la conciencia. Y que pensar siga siendo un acto de libertad. Están en Hereje Literario, soy Kadir Pendek, y hoy no solo analizaremos los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Hoy abriremos un archivo prohibido, un lugar donde la ficción deja de ser entretenimiento y se convierte en un espejo de la realidad. Un espejo incómodo, perturbador, inevitable. Sean bienvenidos todos. El Marqués de Sade escribe los 120 días de Sodoma en 1785, en prisión, encerrado, vigilado. Lo escribe en secreto, en un rollo de papel diminuto, consciente de que si ese texto es descubierto, no será debatido, será destruido. El manuscrito se pierde. Sade muere creyendo que su obra ha desaparecido, pero el archivo sobrevive. ¿Por qué importa esto? Porque este libro no ataca solo la moral sexual de su época, ataca la arquitectura misma del poder. Entonces, ¿de qué trata realmente el libro Los 120 días de Sodoma? Bueno, 4 hombres no delincuentes, no marginales, de la élite, riqueza ilimitada, influencia política, autoridad legal y simbótica. Se aíslan del mundo, no para escapar de la ley, sino para comprobar si todavía la necesitan. Lo que sigue no es erotismo, tampoco perversión individual. Es algo más frío, más organizado, más inquietante. La administración racional de la crueldad. Aquí no hay arrebatos pasionales, hay reglas, jerarquías, procedimientos. La violencia no estalla, se gestiona. Y aquí es donde el Marqués de Sade deja de escribir ficción y se convierte en algo escandaloso y empieza a escribir teoría del poder. Sade no está imaginando monstruos, está imaginando que ocurre cuando personas completamente normales reciben una combinación letal: poder total,
anonimato, impunidad. La pregunta que plantea no es moral, no es ¿esto está bien o está mal? La pregunta es mucho más peligrosa. Y entre medio de esa peligrosidad sale la pregunta: ¿qué hace un ser humano cuando no existe ninguna consecuencia? Porque si la respuesta nos incomoda, no es culpa del libro, no es culpa de sus páginas. Esa pregunta, no el contenido explícito, no el sexo, no la violencia, es lo verdaderamente prohibido, porque obliga a aceptar algo que preferimos negar, no ver u ocultar. La civilización no nos define, la impunidad nos revela. Ese es el verdadero punto, la impunidad que podemos llegar a alcanzar cuando el poder es absoluto. El lector tradicional entra a este libro con una expectativa muy precisa. No lo admite, pero la trae consigo. Espera un castigo, una caída, un rayo divino que establezca o restablezca el orden. Porque así funciona la literatura que nos enseñaron a amar. El mal existe, pero paga un precio. El Marqués de Sade no concede nada de eso. Aquí no hay juicio final, no hay arrepentimiento, no hay redención. El mal no es castigado, el sistema lo colapsa. El sistema lo maquina y la maquinaria sigue funcionando. Y eso es lo verdaderamente escandaloso. No la violencia, no el sexo, no el exceso. Lo insoportable es, en esto, la impunidad. Esta se mantiene. Porque ese gesto literario nos quita el último consuelo. La idea de que el mundo tarde o temprano se ordena solo. El Marqués de Sade nos obliga a mirar algo que preferimos negar. Que muchas veces el mal no es una anomalía, es una función del sistema. Que no siempre hay justicia final. Que no siempre hay equilibrio y que no siempre hay cierre. Y cuando aceptamos eso, ya no podemos refugiarnos en la ficción, porque entonces entendemos algo incómodo. Este libro no es extremo porque mienta, sino porque se parece demasiado a la realidad. Hasta aquí muchos dirán, esto es una exageración literaria, una fantasía extrema, una provocación del siglo XVIII. Pero no, no lo es. Porque los 120 días de Sodoma no describe un vicio, describe una estructura. Cambiemos el castillo por islas privadas, cambiemos los muros por vuelos sin registro, cambiemos a los libertinos por élites financieras, políticas y culturales. Jeffrey Epstein, menores de edad, explotadas de forma sistemática, redes de tráfico perfectamente organizadas, testimonios ignorados durante décadas, acuerdos judiciales opacos, archivos sellados, silencio institucional. ¿Este patrón no es similar al de Sade? Es idéntico. Poder concentrado, víctimas reducidas a objetos, impunidad garantizada por el sistema.
Einstein no fue una anomalía, no fue un monstruo aislado, no fue un error del sistema. Fue una pieza funcional. El abuso sexual no fue un exceso moral. Fue una desviación individual, no fue eso. Fue una herramienta de poder, una tecnología de control. Quien participaba quedaba comprometido. Quien aceptaba quedaba atrapado. Quien callaba, protegido. Quien hablaba, desacreditado. Quien insistía, desaparecía del relato. Esto no es una conspiración, es lógica de poder. El sexo, como en Sade, no es el fin, es el medio. El verdadero objetivo es otro, crear complicidad forzada. Fabricar silencio, garantizar obediencia absoluta. Por eso Einstein no cayó cuando se supo, cayó cuando dejó de ser útil. Y por eso el sistema no colapsó con él. El Marqués de Sade lo escribió sin nombres, sin fechas, sin pasaportes. El siglo XXI lo ejecutó con jets privados, fiscales cómplices, jueces indulgentes y expedientes sellados por el bien público. La diferencia no es moral, es tecnológica. Es corrupción, la más crasa, la más poderosa, la más brutal. Ahora abandonemos el cuerpo. Hablemos de soberanía. No de la que se enseña en los libros de textos, sino de la que se dobla, se ignora y se manipula según convenga al más fuerte. Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos declaró ilegítimo a un gobierno extranjero e impuso sanciones masivas que castigaron no solo a los líderes, sino a millones de civiles. Avaló intentos de quiebre institucional y proclamó públicamente que algo aún más inquietante: el derecho internacional es secundario frente a los intereses estratégicos de la potencia. No hubo invasión formal, no hubo secuestros, no fue necesaria la demostración de fuerza directa. Hubo algo mucho más profundo, más sutil, pero más letal. La normalización de la excepción. Cuando un Estado poderoso decide que la ley solo rige para los demás, ya no necesita justificar sus acciones. La violencia se convierte en rutina. La transgresión se convierte en precedente. La soberanía deja de ser un principio y se convierte en un obstáculo. Exactamente como en el Marqués de Sade. Allí, 4 hombres aislados no necesitan leyes. Aquí, un imperio completo tampoco las necesita. El poder no se legitima moralmente, no negocia con la justicia, no pide permiso. El poder se ejerce, punto. Sin apelaciones, sin castigo. Y el precedente queda escrito, invisible, pero indestructible. La próxima vez que un poder cualquiera quiera saltarse la ley, ya no tendrá que explicarse. No tiene que dar excusas. Solo mirar hacia atrás y decir: así se ha hecho antes y así se hará.
Sade no escribió pornografía, no escribió escenas para excitar, escribió un manual de funcionamiento del poder extremo. Un mapa de cómo la autoridad absoluta puede operar sin control, sin ética, sin límites. Eckstein no cayó porque el sistema despertó, cayó porque dejó de ser útil. Porque cuando el mecanismo pierde valor, incluso la impunidad encuentra límites. Por un instante, solo un instante. Y los estados no violan el derecho internacional por error. Lo hacen conscientemente. Lo hacen cuando saben que nadie los puede castigar. Cuando la ley ya no tiene fuerza sobre ellos. Cuando el mundo mira, pero no puede actuar. Los 120 días de Sodoma siguen siendo peligrosos. No por lo que muestran, no por el sexo, no por la violencia, sino porque explican algo mucho más profundo y perturbador. ¿Cómo se comporta el poder cuando ya no necesita fingir humanidad? Cuando la impunidad se convierte en regla y cuando la ley de un adorno es un adorno y el miedo una herramienta. Cuando el abuso deja de ser excepcional y se vuelve sistema. Esto es lo que la civilización prefiere no mirar. Esto es lo que hace que esta sección Archivo Prohibido exista. Este libro fue prohibido porque revela una verdad insoportable. El problema no es el exceso, el problema es la impunidad. No importa si el escenario es un castillo en el siglo XVIII, una isla privada en medio del Atlántico, en el Caribe, o una superpotencia moderna que dicta sanciones y decisiones de vida o muerte desde Washington. Cuando el poder entiende que no habrá consecuencias, todo, pero todo está permitido. Este archivo no existe para escandalizar. No vine a entretener ni a moralizar. Vine a recordar. A recordar que la ley no siempre protege, que la justicia no siempre llega y que la crueldad organizada siempre encuentra su lugar. Archivos prohibidos. Aquí se conservan las ideas que el poder prefiere enterrar, lo que muchos querrían olvidar y nosotros lo guardamos. El archivo queda abierto y permanecerá abierto. Soy Kadir Bendek. Gracias por acompañarme hasta aquí. Esto es Hereje Literario. Suscríbete, activa la campanita, dale like o dislike y acompáñame a explorar lo que otros temen. Ideas, libros, historias, archivos y verdades que desafían el orden. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo, con un nuevo video de reseñas, análisis y descubrimiento literario. Gracias a todos. Hasta pronto y ¡chao!